Bueno, hola, estamos aquí en el MUCA, Museo Universitario de Ciencias y Artes de la Ciudad Universitaria, a un costado de la Facultad de Arquitectura, frente a la Rectoría. Y yo soy Cristina López Uribe, soy investigadora, historiadora de la arquitectura y profesora de aquí de la facultad, miembro del Laboratorio Editorial de Arquitectura, que es un centro de investigación, y pues he dedicado mucho de mi vida y mi investigación de doctorado a estudiar a Juan O'Gorman. Sí, mira, la experiencia para nosotros de los miembros de mi generación eh, fue muy linda y muy interesante, porque a nosotros nos tocó mientras estudiábamos arquitectura la restauración de la Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, aquí en San Ángel, que está a unos pasos de la universidad. Entonces, para nosotros fue pues muy emocionante ver ese proceso de transformación y además coincidió con que nuestros profes eran de la generación de los años 70. Entonces, esta generación de los años 70 había luchado, ¿no? Desde el 68, tenía todas estas pues, inquietudes sociales que coincidían mucho con esta generación de arquitectos radicales como la de O'Gorman, Legarreta, Aburto, etc. Entonces, de alguna forma, para nosotros que estábamos en medio del neoliberalismo más profundo, esto pues fue muy especial. Yo cuando empecé a estudiar, bueno, me impresionó la restauración primero y después también ciertas búsquedas que teníamos. Por ejemplo, para mí era muy importante ver qué arquitecto había hecho una casa para una mujer específicamente, y O'Gorman había hecho la casa de Frida Kahlo, ¿no? Entonces, eh, creo que esta búsqueda también tiene que ver con nuestra generación y creo que por eso es especial para nosotros O'Gorman. Ha sido muy interesante participar en conferencias en el extranjero hablando de Juan O'Gorman. Sí, es un personaje difícil de ubicar en las historias generales de la arquitectura. No, si uno pues se pone a revisar los libros canónicos de la historia de la arquitectura moderna, es difícil que aparezca Juan O'Gorman. Sin embargo, y sobre todo recientemente, ha generado mucho interés. Bueno, antes que nada quiero aclarar que primero Juan O'Gorman es famoso por sus murales, después, sobre todo el de la Biblioteca Central, ¿no? Después por su relación con Diego Rivera y Frida Kahlo, y después por sí mismo, ¿no? Al último por sí mismo. Creo que lo que más llama la atención sobre Juan O'Gorman en el extranjero, en mi experiencia, es eh, la, la cuestión de género en su casa de Frida Kahlo y Diego Rivera. Es una casa específica, una casa de estudio específica para estudiar estas relaciones de género complicadas del siglo XX. También de lo que hablaba un poco al inicio, ¿no? Esta dificultad de meterlo en las historias. ¿Por qué? Porque se anticipa muchas cuestiones de arquitectura moderna que siempre se han tomado por sentado que llegan desde Europa y se asimilan en Latinoamérica. Y en el caso de Juan O'Gorman es difícil comprobar esta línea, ¿no? Entonces, es por su originalidad también que llama la atención. Y la tercera cosa que creo que llama mucho la atención, son cuatro. La tercera cosa que llama mucho la atención es que él ha dejado mucho testimonio escrito, escribió muchísimo. Entonces, a todos los investigadores que buscan analizar los procesos sociales del siglo XX en México, les es muy útil todos los discursos que O'Gorman va dejando como testimonio a lo largo de su vida. Entonces, desde ahí se puede hacer un análisis de la modernización, de la tecnificación de México, de la educación y después de la gran decepción de los arquitectos del siglo XX a justo estos temas técnicos de la arquitectura. Entonces, ahí me lleva a la cuarta cuestión. La cuarta cuestión que llama la atención en el extranjero es el cambio de actitud que hay desde el O'Gorman de los años 30 al O'Gorman de los años 70, ¿no? Que es radicalmente distinto. Que ahí, pues para muchos es una incógnita, ¿no? ¿Cómo es posible que haya cambiado tanto en su forma de pensar y hacer arquitectura a lo largo del tiempo? Que ahí yo quiero adelantar que no es el único arquitecto que pasa por este fenómeno. Hay muchos en el siglo XX que tienen este cambio drástico, ¿no? Siempre coincide, Juan O'Gorman coincide siempre en dar la respuesta más radical en el momento que le toca vivir. Entonces, sí, lo que más era polémico en los años 30 era plantear una arquitectura como la que planteó en las escuelas primarias. En los años 70 lo que más llamaba la atención o lo que más podríamos considerar radical
fue su casa cueva, ¿no? Entonces, lo que era un experto polemista, ¿no? Que él usaba ese término, de hecho, ¿no? Experto polemista, ¿no? Entonces, eh, creo que tenía muy, muy claro cómo se iban moviendo las tendencias y demás para plantear cuestiones que fueran sorprendentes en todo momento. Bueno, esa es una historia muy bonita. Estaba yo con un colega, Salvador Lizárraga, estudiando un tema no relacionado con este, en los archivos del MoMA, del Museo de Arte Moderno, en Nueva York. Y noté que había unos cajones que tenían las palabras, las letras del alfabeto. Y entonces pregunté que de qué se trataba y me dijeron que eran pues documentos que se habían guardado de los arquitectos por nombre. Entonces dije, ¿puedo ver qué hay en la O? Abrí el cajón y encontré el juego completo de fotografías que había tomado Guillermo Kahlo, el padre de Frida, cuando las casas se terminaron. Entonces, en el juego completo, al analizarlo, hacer el trabajo de archivo, de analizar esas fotografías, me di cuenta que estaba una firma en la casa de Diego Rivera. En las fotos aparecía. Y coincidió con que Víctor Jiménez, el restaurador de las 3 casas, había encontrado durante este proceso de restauración la firma en la casa de Cecilia O'Gorman. Entonces fue como, wow, aquí hay otra firma, ¿no? Entonces, con este hallazgo, pues pensé de una forma distinta a toda la historia, ¿no? Fue como un replanteo completo de cómo siempre se había contado la historia de las casas. Fui al museo, saqué un artículo en Bitácora Arquitectura, que es la revista de aquí de la facultad, y fui al museo y hablé con un personaje que trabajaba ahí muy interesante que se llama Alfredo Ortega, y él me dijo que iba a buscar las firmas, pero que no me aseguraba nada, porque él recordaba que cuando se había hecho la restauración habían pelado, le habían quitado el acabado a todas las fachadas. Entonces aprovechó un momento de mantenimiento de las casas para buscar las firmas y contratar al personal capacitado para esto, y sí las encontraron, ¿no? Entonces fue un gran orgullo descubrir que sí estaban ahí las firmas. Después de un trabajo de archivo, se mantenían ahí estos registros que, vuelvo a decir, contradicen las propias palabras de O'Gorman del momento, ¿no? O'Gorman decía, esto es ingeniería de edificios, estos edificios no son obras de arte, y entonces, si no son obras de arte, ¿por qué las firmas como si fuera un cuadro, ¿no? Con tu mano, así. Entonces, bueno, es un aspecto, bueno, un episodio muy bonito de mi vida académica, ¿no? Haber descubierto estas firmas y que sí hayan salido a la luz. Para los chicos que estudian arquitectura, hoy, Juan O'Gorman representa muchas cosas. A mí me ha tocado dar las visitas de las nuevas generaciones, de la bienvenida a la generación al Museo Casa Estudio Diego Rivera. Y lo ven con una sorpresa muy interesante, ¿no? Quizá coincide también con la mirada del extranjero que no se imagina ver esto en México, ¿no? Entonces, para los chicos, Juan O'Gorman representa, por ejemplo, el compromiso social del arquitecto, ¿no? ¿Cómo puedes hacer una arquitectura que es muy buena, con mucha originalidad, muy clara, muy prístina, con un diseño así a punto, pero al mismo tiempo sin hacer un derroche, ¿no? Un derroche de recursos, de cualquier tipo de recursos. También es una enseñanza de cómo puede ser una arquitectura así de moderna, como digo, y con un diseño así de claro, como digo, pero al mismo tiempo muy mexicano. Los chicos me dicen, normalmente cuando voy a las visitas me dicen, es que me siento como en un pueblito, ¿no? De alguna forma sí la veo muy interesante, me gustaría vivir aquí, pero al mismo tiempo me siento como en el pueblito de mi abuelo, ¿no? Entonces, esto es muy, muy lindo. Creo que esos son dos aspectos interesantes, ¿no? El compromiso social y también una ética de la arquitectura. Creo que estos arquitectos creían, los funcionalistas radicales específicamente, creían en una ética de la arquitectura. Lo decían muy bonito, la puerta del intelectual tiene que ser igual que la puerta del obrero, ¿no? Y eso creo que sigue resonando todavía hoy, ¿no? Sigue calando fondo, ¿no? Hasta hoy. Y también al mismo tiempo, a O'Gorman se le ha atacado mucho, como a todos los arquitectos de los años 30, a todos los funcionalistas se les ha atacado por técnicos y secos y querer imponer un tipo de arquitectura.
Pero si tú revisas a fondo y haces un buen trabajo de archivo, te das cuenta que O'Gorman siempre ponía la consideración de no se trata de imponer a las personas un sistema de vida. No se trata de descuidar, pone en muchos lugares, no se trata de descuidar el patio lleno de macetas, los pajaritos, no sé, ¿no? El papel picado, las fiestas, las tradiciones mexicanas. Todas ellas tienen cabida en esta arquitectura, ¿no? Entonces, se puede analizar críticamente, ¿no? Lo técnico de esta arquitectura, pero no se puede descuidar esta otra parte, ¿no? Sí hay un aspecto, una consideración regionalista y muy cuidadosa de los modos de vida, ¿no? Hay cosas que se pueden criticar, pero sí existe esto. Pues el padre del funcionalismo mexicano. Exacto. Sí. Aunque em, hay una cuestión de coincidencias. Primero empieza a proyectar la casa de Cecilio O'Gorman y a construirla. Coincide con la casa obrera que hace Legarreta, su amigo, ¿no? Son súper cercanos. Legarreta todo el tiempo hace referencia a O'Gorman, o sea, sí se deben ideas, ¿no? Lo que pasa es que Legarreta muere muy joven, entonces ya no, digamos, ya no se hizo más famoso como O'Gorman. A lo largo de su vida siguió siendo un polémico, como dije, ¿no? Siguió, pues, gritando cosas y estando en contra de, ¿no? Y blasfemando, etcétera. En cambio, Legarreta, como murió muy joven, ya no siguió figurando en la escena. Pero ambos son importantes. Y también, antes que ellos, habían venido unos suizos a hacer unas casas aquí, pertenecientes completamente al movimiento moderno, al ala radical del movimiento moderno, al grupo ABC, ¿no? Eran, digamos, lo más moderno del mundo. Llegó a la Colonia del Valle con dos casas de Hans Smith y Polartaria. Entonces, ellos no son mexicanos, pero existía esa experiencia ahí de estas casas en la Colonia del Valle. Hay un libro muy bueno de Juan Heredia al respecto. Y entonces hay como una serie de coincidencias. Tampoco estamos muy dados en México a esto de el padre de, o no, etcétera. También existe, por supuesto, Villagrán García, que es el que normalmente la gente se refiere como el padre del funcionalismo o de la arquitectura moderna mexicana. Y Villagrán también había, pues, empezado a enseñar cosas europeas en la escuela, ¿no? Lo que pasa, lo interesante de O'Gorman es que un poco se anticipa a esta gran influencia europea. No voy a decir que es completamente original, por supuesto que había visto cosas, ¿no? Él mismo lo dice, ¿no? Él había visto cosas, pero creo que su originalidad es bastante latente y evidente si tú ves su arquitectura. Considero que es una gran oportunidad ver todo el material reunido en el mismo lugar, ¿no? Es un, siempre es una joya poder acercarse a los documentos históricos. Eh, Esto mueve conciencias, ¿no? Ver un documento, para mí, por lo menos que me dedico a la investigación, ver un documento, un plano, un dibujo desde 1930 hasta 1980 es mágico, ¿no? Entonces, creo que también es una gran oportunidad ver esto frente a esto, ¿no? O sea, esto no sé si se va a repetir alguna vez en la vida, esperemos que sí, por supuesto, pero tener a O'Gorman frente a O'Gorman, frente al O'Gorman más famoso, que es la Biblioteca Central, pues es invaluable, ¿no?